8 de la mañana, 25 minutos. Juan Manuel, en las últimas horas en Colombia se ha suscitado una polémica bastante grande por el tema de la Corte Constitucional, la decisión de darle vía libre al suicidio médico asistido, que como lo veníamos tocando en las últimas emisiones, el día de ayer específicamente, ha desatado el tema por el lado médico. Sí. La polémica viene por ese lado. En varias aristas, entre otras cosas, ¿no, Chucho? Como por ejemplo, si está realmente preparado el cuerpo médico colombiano para asumir las consecuencias de una determinación de la Corte Constitucional, y sobre todo resuenan todavía los argumentos de los magistrados que votaron en contra de esta decisión. Si en el fondo no hay un fracaso de todo el sistema de ayuda a la persona que durante mucho tiempo, en varias ocasiones, solicitó, por ejemplo, algún tipo de asistencia antes de tomar la determinación de quitarse la vida. De manera que hay todavía muchísimas preguntas más que respuestas frente a lo que se determinó. Y para eso precisamente tenemos en línea a Miguel Antonio Sánchez Cárdenas. Él es director del Observatorio de Cuidados Paliativos de la Universidad del Bosque en Bogotá. Doctor Sánchez, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias. ¿Está la sociedad colombiana, las EPS, preparadas para este tema del suicidio médico asistido? Pues mire, el problema de las enfermedades crónicas que producen sufrimiento a los pacientes de manera grave es un problema altamente prevalente en nuestra sociedad. Lo cierto es que los pacientes que necesitan atención por este tipo de condiciones hoy no la reciben. Nuestros estudios muestran que solo 4 de cada 10 pacientes que tienen sufrimiento al final de la vida logran acceder a una respuesta del sistema de salud como son los cuidados paliativos. Pensar en un procedimiento de suicidio médicamente asistido pues es una ruta alterna del sistema sin que hayamos controlado lo que más necesita nuestra población, que son los cuidados paliativos y una respuesta natural del equipo médico a un paciente que sufre. Doctor Sánchez, en consecuencia, ¿podría uno creer que de pronto llegar a ese método alternativo, como lo dice usted, a esa alternativa que tendría una persona que padece un dolor intenso, no podría en el fondo significar ese fracaso del Estado ante la imposibilidad de esa persona de encontrar ayuda a tiempo, de encontrar cuidados paliativos a tiempo en un sistema que no se los está suministrando aparentemente cuando lo requieren? Pues podría significar un fracaso. Es cierto que muchos de los pacientes pueden, incluso después de recibir cuidados paliativos, solicitar un procedimiento que finalice su vida, porque hay situaciones especiales, casos especiales que transcurren hasta allá, transitan hasta la solicitud del paciente, pero esto solo sucede en menos del 5% de los pacientes. El 95% o más de los pacientes lo que está pidiéndole al sistema de salud es que alivien los síntomas y las molestias que le producen ese sufrimiento. Un grupo muy reducido de personas acudirá a procedimientos eutanásicos o ahora con la expedición del fallo de la Corte, pues a la práctica de un procedimiento de suicidio. A mí me parece que en las condiciones actuales de nuestro sistema de salud, y esto respaldado de una larga tradición de análisis de datos, lo que el país necesita es un fallo que garantice que todas las personas deben recibir cuidados paliativos y que solo aquel que por sus condiciones de vida y por sus voluntades necesita un procedimiento, pues lo reciba, pero eso ya en Colombia lo aclara la resolución del Ministerio de Salud, la 971 del año pasado, que garantiza el procedimiento eutanásico a las personas. Porque en la práctica lo diferente es que es el paciente el que va a poder apretar un botón para finalizar con su vida versus lo que ya hoy existe en el país con los procedimientos eutanásicos. El otro tema, doctor Sánchez, son los costos en todo este tema de los cuidados paliativos. Y ahí viene mucha dificultad y muchas personas expresan lo costoso que puede salir todo este procedimiento. Los cuidados paliativos son una prestación cubierta por el Plan de Beneficios en Salud. Muchos de los aseguradores colombianos tienen hoy programas muy robustos de cuidados paliativos. Lo que necesitamos es que sean más accesibles a la población. Si la pregunta es por los costos sobre el procedimiento eutanásico y por procesos de suicidio asistido,
pues efectivamente es una prestación que tiene un cargo al sistema de salud y que al ser garantizado como un derecho con la Corte Constitucional, pues tendrá que ingresar al plan de beneficios y tendrá que ser parte de lo que los aseguradores en salud con dineros públicos de la salud paguen. Doctor, también se ha abierto otra arista en la polémica y tiene que ver con el hecho de que para algunos de los magistrados de la Corte no existe un derecho fundamental a la muerte digna, amparado o explícitamente expresado en la Constitución Nacional, y que en consecuencia, no sé, una reforma, una discusión en el Congreso debería poner ese asunto de manera concreta en la carta política. ¿Usted está de acuerdo con ello? Yo creo que la Corte Constitucional ha asumido una tarea que puede ser compleja en el ordenamiento jurídico colombiano, porque a pesar desde el año 98 la Corte Constitucional ha venido emitiendo sentencias alrededor del concepto de muerte digna, es realmente al Congreso de la República a quien le corresponde la modificación, por ejemplo, del artículo 107 del Código Penal colombiano. Es el Congreso de la República el que debería regular a través de leyes la práctica de la eutanasia, la práctica del suicidio médicamente asistido, la modificación del Código Penal colombiano, pero durante alrededor de 4 años el Congreso de la República lleva analizando proyectos de ley en torno a estos temas, pero ante su lentitud y silencio, pues la Corte Constitucional, de una tendencia muy progresista, pues viene regulando en la materia. Yo creo que sí existen antecedentes en la jurisprudencia colombiana sobre la despenalización del suicidio, sobre el procedimiento eutanásico, pero efectivamente es al Congreso de la República quien le compete establecer en esta materia en términos normativos y al Ministerio de Salud regularlo, porque a pesar de que en Colombia la Corte Constitucional ha venido emitiendo fallos, hoy existe un gran vacío para la práctica médica sobre cómo debe hacerse. Cuando un paciente levanta la mano y dice que tiene un enorme sufrimiento por su enfermedad, hoy no tenemos datos objetivos para valorar, procedimientos objetivos, métricas adecuadas para valorar en qué medida ese paciente tiene una afectación de la condición de salud que lo lleva hasta allá, en qué medida podemos ofrecerle cuidados paliativos y cómo podemos permitir, es decir, esa autonomía del paciente hoy está desbordada por la jurisprudencia colombiana y nosotros no tenemos cómo garantizar un análisis objetivo y cuidadoso para ofrecerle lo mejor a ese paciente que por su condición de salud puede estar atravesando por un proceso de crisis que necesite asistencia, ofrecer cuidados paliativos, acompañamiento a el paciente y la familia desde el sistema de salud antes de permitir la toma de decisiones que legítimamente puede tomar. Le agradecemos al doctor Miguel Antonio Sánchez Cárdenas, director del Observatorio de Cuidados Paliativos de la Universidad del Bosque en Bogotá, por estar con nosotros aquí en RCN Mundo. Gracias, doctor. Buen día. Muchas gracias. Feliz día.